El segundo periodo del parto es el periodo expulsivo, en el cual ya habiendo logrado una dilatación completa, con una incorporación también al 100% del cuello, es decir, la desaparición de esto, la cabeza comienza a presentar los llamados movimientos cardinales del parto. ¿Ok? Y en esto va acomodando sus mayores diámetros a los diámetros que le ofrece el canal del parto, para finalmente, atendido por alguien, digamos, preparado para esto, ocurre la expulsión del producto para después entrar en el tercer periodo que lo veremos seguidamente. Entonces, el periodo expulsivo también tiene tiempos máximos de acuerdo a la paridad. Se acepta que en las nulíparas el tiempo máximo de espera es de 2 horas, mientras que en las multíparas es de 1 hora, y acá es donde están ocurriendo todos estos fenómenos de los movimientos cardinales, ¿okay? O los mecanismos, como también se llaman los mecanismos del parto. Un hecho importante a recalcar es que algunas estructuras en la cabeza fetal nos van a permitir valorar si el trabajo de parto va a encaminarse adecuadamente en cuanto al tiempo y la dilatación. Uno de estos es valorar el limitante entre los dos huesos parietales, es decir, la sutura sagital, y se llama sinclitismo cuando la sutura sagital, ¿okay?, desciende por el canal del parto equidistante tanto al pubis como al promontorio. Ya que cuando esta relación de la sutura referente a estas dos estructuras cambia, es decir, si la sutura se acercara al pubis, lo que se ofrece es el parietal posterior, y ahí se pierde el sinclitismo y sería un asinclitismo posterior, y viceversa. Cuando la sutura se orienta hacia el promontorio, lo que se ofrece es el parietal anterior, por eso se llama asinclitismo anterior, y posteriormente cuando hagamos distocias del parto vamos a ver esto, que podría traer una distocia en la dinámica uterina o en la progresión del parto. Los mecanismos del parto son 7, desde el encajamiento, pasando por el descenso, la flexión de la cabeza, la rotación interna, la extensión, la rotación externa y finalmente la expulsión. Estos mecanismos, ¿okay?, deben de actuar de esa manera sincrónica para que el producto sortee los menores diámetros por los cuales debe de pasar. Es decir, que primero hay un encajamiento y un descenso ayudado por las fuerzas contráctiles hasta que la cabeza choca con partes duras, para de esta manera haber una flexión del mentón o barbilla sobre el esternón. Esto trae como consecuencia que se ofrezcan los diámetros menores de la cabeza fetal hacia los diámetros menores de la pelvis. Y lógicamente que debe haber una rotación primero interna, porque en el plano superior el diámetro menor es el antero-posterior, pero en los dos planos inferiores son los transversos. Entonces el feto comienza a rotar, ¿okay?, internamente para ese ofrecimiento, para después hacer el fenómeno de la cornada o la extensión cuando ya se está expulsando la cabeza. Es decir, que acá también nos ayuda esta animación para ver que cuando se está coronando, que se alcanza por lo menos un casquete de esfera de unos 4 centímetros, acá el operador o quien atiende el parto comienza a fruncir el periné, y esta es la llamada maniobra de Röntgen, con la finalidad de que no haya un desgarro y que haya una elongación de las partes blandas, de la piel, de las mucosas, a través pues de la presión que ejerce la cabeza. Entonces ocurre esta extensión o movimiento de la cornada para, una vez que salga la cabeza, se haga la rotación externa de manera espontánea o de manera dirigida por quien atiende el parto, con la finalidad de que el siguiente diámetro, que es el biacromial, también se le ofrezca los mayores diámetros para su expulsión. Finalmente es expulsado el producto con el último diámetro, que es el diámetro vitrocanterio, para culminar este segundo periodo llamado de expulsión, y posteriormente ir al último periodo del parto, en el cual se expulsará la placenta y el resto de los anexos, como se está viendo aquí. Entonces, una vez que
ha culminado este segundo periodo, el periodo expulsivo, empezará el tercero. Pero hay que remarcar que para el movimiento cardinal del encajamiento, la altura de presentación está a nivel del plano 3 o a nivel del plano 0 de Delis. La flexión es un movimiento cardinal o un mecanismo del parto cuya finalidad es ofrecer el menor diámetro, es decir, el suboccipito bresmático de 9.5 centímetros a los menores diámetros del canal del parto, que para el plano superior van a ser los anteroposteriores y para los dos inferiores los transversos. Y la rotación interna es lo que hace lo que hemos dicho anteriormente, es decir, ofrecer esos diámetros menores hacia los diámetros transversos del plano medio y del plano inferior. Y finalmente, la rotación externa es restituir para que la cintura biacromial también pueda soltar esos menores diámetros del canal del parto.